Entonces vamos a partir de esto, que es lo normal. ¿Nos podría, señor, yo tengo un especial para nombrarles a los que no vienen? Señorita López, Gisela, ¿nos podría describir lo que usted ve en esa imagen? ¿Qué ve? Sería el tejido el epitelio normal del pulmón. Ya, ¿cuál es el epitelio normal del pulmón? Células estratificadas cilíndricas No, verá, entonces aquí viene el problema, ¿no es cierto? El primer problema. Digo esto porque yo fui profesor de histología también. Entonces uno se pasa más de la mitad del semestre enseñándoles epitelios. Yo fui profesor de segundo semestre de histología. Entonces confundimos un tejido como un órgano. Entonces aquí vemos el epitelio del pulmón, ¿no es cierto? Y un órgano está constituido fundamentalmente por dos partes, por dos porciones histológicas. ¿Cuáles son? Exacto, el estroma y el parénquima, ¿no es cierto? La mayoría de órganos que contienen parénquima, este parénquima no está constituido por un solo tipo de células, sino que el parénquima está constituido por más de un tipo de células consideradas epiteliales, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de epitelio del pulmón, podemos referirnos al epitelio de la mucosa bronquial, podemos referirnos al epitelio de la unidad bronquiolo-alveolar, o jamás podríamos referirnos a que la pared del alveolo está tapizada por un epitelio, porque la pared del alveolo no está tapizada por un epitelio, está tapizada por células que tienen capacidad macrofágica y que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2, pero esas no son células epiteliales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mismo vemos en esa imagen, señorita López? ¿Perdón? Entonces, vea, aquí lo que estamos viendo es un corte del parénquima pulmonar constituido fundamentalmente por alveolos. O sea, ahí vemos paredes de alveolos, ¿no es cierto? Algunas paredes conservadas, pero otras, como las de la derecha, están rotas, ¿no? Entonces, estamos viendo una zona del parénquima pulmonar en la que fundamentalmente hemos de reconocer las paredes de los alveolos, ¿sí? Y vea usted que en las paredes de los alveolos encontramos al menos dos condiciones anormales. Primero, ¿qué ve primero? Señorita López. ¿Qué ve primero? Ahí está, ¿no? Grita. ¿Perdón? Ahí está, grita. ¿Ve? Esas bolitas que ven ustedes en el campo, eso es el producto del tiempo, que no perdona a nadie ni a las placas histológicas. ¿Qué es eso? Que no solamente se ve en la parte inferior, sino que también se ve a las 12. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Señorita López, son partículas de carbón. Esto es antracosis. Segundo fenómeno fuera de lo normal. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Segundo fenómeno fuera de lo normal. ¿Qué ve? ¿No? Usted ve que en la pared del alvéolo hay unos capilares sanguíneos que están dilatados y llenos de hematíes. Entonces ahí hay una congestión pulmonar pasiva crónica. Muy probablemente este paciente pudo haber tenido una insuficiencia cardíaca congestiva o un problema asociado y una patología asociada al pulmón, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Seguimos viendo las paredes de los alvéolos, ¿no es cierto? Y aquí en el centro, ¿qué tenemos? Aquí tenemos en el centro un macrófago. Es una célula grande, con un núcleo excéntrico, está en el centro, ¿no es cierto? Y a la izquierda, los mismos septos alveolares, el mismo depósito de pigmento antracótico y la congestión vascular con dilatación de los vasos sanguíneos, que deberían ser inconspicuos. Tercero, aquí vemos otro macrófago, pero ese macrófago está cargado de pigmento antracótico, ¿no es cierto? Cuando en vez de tener pigmento antracótico, el macrófago tendría hematíes por una hipertensión pulmonar crónica, a esa célula se le denominaría célula cardíaca. Seguimos viendo, verán que estamos con el mayor aumento posible. Bien, hasta aquí todo bien. Miren este gran macrófago lleno de pigmento antracótico. Evidentemente, los macrófagos cumplen un papel fundamental en la pared del alveolo y es precisamente limpiar al aire que le llega al pulmón de todo elemento extraño. Pero grabarán bien estas imágenes, ¿no? Por favor. Me refiero a que las graben en el cerebro. Miren aquí la gran congestión vascular del septo alveolar. Y ya se nota que efectivamente parece que hay una hipertensión pulmonar crónica, que hay extravasación de sangre al espacio alveolar. Bueno, y de pronto nos encontramos con esto. Señorita Bunces, ¿qué le parece? Bueno, las imágenes son simplemente espectaculares. Ustedes no tienen ningún problema para decir que es una cosa que no ve bien, que no sé qué, que mucha televisión dice que sí, pero yo no veo hostia. Sí, ¿no es cierto? Sí. Esta forma de transmitir la información es extraordinaria, no por el que habla, sino por el equipo que está frente al que habla. Un microscopio de excelente calidad con una cámara fotográfica de primerísima línea. Entonces podemos obtener esas imágenes y podemos tomar fotos de esas imágenes. ¿Qué le parece, señorita Bunces? Muchas células
muchas células inflamatorias. Parece ser que nosotros estamos frente a estudiantes que no han tenido nunca la oportunidad de describir algo. Sí. Verá, esto es como todas las cosas en la vida, ¿no es cierto? Si a usted le presentan a un chico, después usted comenta con su compañera y le cuenta de las características que tiene ese varón, ¿sí? Y le cuenta qué le ha gustado y qué no le ha gustado. Le cuenta la ropa que ha tenido, los zapatos, si es o no es guapo, si tiene o no tiene una buena forma de comunicación, si le ha caído bien o le ha caído mal. Bueno, o sea, le cuenta un montón de cosas. Eso mismo tiene que ser trasladado cuando uno describe una imagen histológica, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene en delante una imagen histológica, lo primero que tiene que hacer es identificar el órgano, ¿no es cierto? Es como en ese ejemplo, usted identifica el sexo de esa persona, ¿es un hombre o es una mujer? A la persona que ha conocido. Aquí identifica el órgano. Luego, reconoce qué tiene de normal ese órgano o qué no tiene de normal ese órgano. ¿Sí? Entonces, examina las células, los tejidos, recordando que la mayoría de órganos están constituidos por dos componentes que ya repetimos, el parénquima y el estroma. Por lo general, el parénquima está constituido por tejido epitelial y el estroma está constituido por tejido conectivo, ¿no es cierto? A eso usted tiene que añadir otros elementos más, los vasos sanguíneos, los nervios, los linfáticos. Eso es lo que constituye un órgano. Entonces, ¿qué ve ahí? Ahí ya ve usted cosas que antes no veía. No, usted no puede decir, también había venido con unos zapatos negros. ¿Qué le va a decir su amiga? Oye, habla serio. Le has visto los zapatos, pero no le has visto la cara. Cuéntame de la cara. De los zapatos habla serio. Si estuvo en botas, seguramente se acaba de bajar del caballo, ¿no? Eso a mí no me interesa. Lógico. Entonces, a ver, señores, esto no solamente sirve para patología. Esto sirve para toda la práctica médica. Usted tiene que relatar un cuadro clínico. Relatar, ese relato tiene que ser interesante, porque si ese relato no es interesante, cae en lo vulgar, nadie le toma en cuenta, por más buenas cosas que usted diga. Entonces, usted de aquí en adelante va a estar perfectamente en contacto con hacer relatos de pacientes, con escribir. ¿Qué es la historia clínica? Es un relato de lo que le pasa a un paciente. Claro. Usted no puede poner 120, presión arterial, pulso 80, temperatura 36,5, frecuencia respiratoria 12. No. ¿Qué tiene que relatar? El paciente tiene valores normales de estas y estas mediciones, ¿no es cierto? La evolución en la historia clínica es relatar qué ha tenido, qué ha presentado ese paciente en 8 horas, en 24 horas, en 1 hora. Usted tiene que relatar eso. Cuando usted relata el cuadro clínico de un paciente, hace eso, relata el cuadro clínico. Entonces, de aquí en adelante usted va a estar en contacto con relatos. Igual de sus compañeros escuchará relatos, de sus profesores de clínica, relatos. ¿Qué hace un profesor de radiodiagnóstico?
relata los hallazgos radiológicos. Claro. ¿Sí o no? Entonces, todo está en base a relatos. Esto también es un relato. Vean, ¿cómo describiría yo? Bueno, estábamos viendo un corte del parénquima pulmonar en donde se veían algunos cambios en las paredes de los alveolos y en los espacios alveolares, ¿no es cierto? Veíamos depósitos de pigmento antracótico, veíamos que los vasos sanguíneos estaban congestivos y dilatados, y en algunos espacios alveolares encontrábamos extravasación sanguínea, lo que nos hace hablar de una probable hipertensión pulmonar. Incluso ya llegamos a un diagnóstico. ¿Qué vemos aquí? A la derecha vemos las mismas paredes de los septos alveolares o de ese alveolo, que tiene el mismo cambio. ¿Cuál es el cambio? La congestión, los capilares congestivos llenos de sangre. Pero en el centro llama la atención algo que es o no es propio del parénquima pulmonar. Que no es propio del parénquima pulmonar, que no se parece a un bronquio, que no se parece a un alveolo, que no se parece a nada. Vemos algo que no es propio. ¿Qué vemos ahí? Un conjunto de células. ¿De qué sirve? Pero usted también tiene que hablar, ¿verdad? O sea, yo no estoy aquí para darle, tome bonito la cucharita en la comida. Vea, sírvase, abre la boquita. No. Por la abuelita, no. En medicina, señorita, en la escuela de medicina, en el pregrado, el 50% o menos aporta el profesor. Y el otro 50% tiene que aportar usted, pues. Porque si usted no aporta lo que usted sabe, se queda con la barriga vacía nomás. Digamos, con el cerebro vacío. Lógico, claro. Esto no es cuestión de el jardín, ¿no? A ver, venga, le cojo la mano. Hagamos la letra A. Ahora sí, mamá. Mamá me ama a mí. Punto aparte, cuaderno de 4 líneas. Yo amo a mi mamá. Ya regreso, ¿no? Escribe 50 veces. No, pues, eso está bien para el jardín. En la universidad, usted tiene que aportar. Usted no puede venir acá con 0. Sale con 0. Aquí, señores, el 50% lo ponen ustedes. No vayan a pensar que yo les voy a poner la cucharita en la boca. Entonces, esas células, ¿qué le parece que son? Ya. Tejidos. Primero, una gran división de tejidos. Tejido epitelial y tejido no epitelial. Al tejido no epitelial se le llama tejido mesenquimatoso y puede ser tejido conectivo, puede ser... ¿Cuáles son los 4 tejidos básicos? Uno, le ayudo, epitelial. 2, el 3. Tejido óseo, ¿qué más? Nervioso y ganglionar. Entonces, ya tenemos aquí 5 tipos de tejidos básicos. Claro. Y si seguimos numerándoles, vamos a llegar a la época de Bichat. Bichat dijo, hay 32 tipos de tejidos básicos. Y resulta que eso no ha sido así. Señorita, los 4 tejidos básicos son 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Si usted no sabe eso, ¿cómo puede aprender patología? Es imposible. Es imposible. Si yo no sé cuáles son los tejidos básicos, yo no puedo aprender patología. Entonces, en patología, primero 2 grandes grupos. Tejido epitelial y tejido mesenquimatoso. El mesénquima da lugar a la formación del tejido conectivo, muscular y nervioso. ¿Sí? Luego, los 4 tejidos básicos en histología: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Si yo no tengo esas 4 patas en una mesa, yo no puedo poner nada sobre la mesa, porque la mesa se derrumba. Se derrumba. Ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, esas células que están en el centro, ¿qué son para usted? Entonces primero, a ver,
¿son epiteliales o no son epiteliales? ¿No es cierto? ¿Son epiteliales o no son epiteliales? Si no son epiteliales, como ustedes dicen que no son, y son mesenquimatosas, pero esas mesenquimatosas pueden ser musculares, nerviosas o conectivas. ¿Cuáles? No, tejido conectivo ese. Las fibras del tejido conectivo son fibras alargadas, fusiformes, y eso no tiene nada, a no ser que sea un tejido que ha cambiado totalmente su forma. Nada. Entonces no es conectivo. Si no es conectivo, ¿cuál será? A ver, ¿el tejido sanguíneo qué tipo de tejido es? Es decir, los leucocitos, los neutrófilos, las plaquetas, ¿están dentro de qué tipo de tejido básico? Pero por favor, señores, entonces, es que si no sabemos lo normal, no podemos aprender lo anormal. Es que es imposible. Es imposible. Me dicen que cambie la bujía de un carro que está dañado. Si yo no conozco qué es la bujía, ¿cómo lo voy a cambiar? Claro. O en la carpintería me dicen, ve, tráeme la pata de la silla y llevo el espaldar, porque no sé lo que es pata. Entonces estoy mal. Lógico. Por eso, patología es una ciencia que está en la mitad de la formación de la carrera, porque es básica. Básica no por básico, ¿no? Sino porque es consustancial con la formación de un médico. Entonces, para entender patología hay que saber anatomía, hay que saber histología, hay que saber microbiología, parasitología, inmunología, bioquímica y fisiología. Si yo no sé eso, yo no puedo entender patología. Claro. ¿Cómo puedo entender la patogenia de una enfermedad si no sé bioquímica? Estoy mal. Totalmente mal. Claro. Para que yo entienda la patogenia de la enfermedad, tengo que entender y saber bioquímica y saber genética. Si no, yo no entiendo. Bueno, entonces tejido conectivo no es. Vamos por el siguiente. Mesenquio. Tejido nervioso. No. ¿Serán esas neuronas? No. No. Para nada. ¿Sí? No tienen dendritas. Ya hemos de ver células nerviosas alguna vez, algún rato. No, no es. ¿Y tejido muscular? No. El tejido muscular puede ser liso, puede ser estriado esquelético o estriado cardíaco. No es eso. Entonces, ¿qué nos queda? Esas células son epiteliales. Y desde luego, tienen citoplasma grande y medio redondito u ovalado. ¿No es cierto? Pero esas células epiteliales no son células normales. ¿Por qué? Porque los núcleos tienen diversa forma. Los núcleos no son iguales. Entonces ahí hay una anisocariosis evidente. La cromatina tiene una distribución irregular. Mientras... Permítame el caballito de palo, por favor. Mientras en algunos núcleos la cromatina forma estructuras redondeadas, en otros núcleos la cromatina se dispone más fuertemente alrededor de la membrana nuclear, y mientras en otras los nucleolos son evidentes y acá no se ven nucleolos. Entonces, todo esto es anormal. Y si este es un tejido anormal, es un tejido que no debe estar aquí, ¿qué será esto? Una neoplasia, una neoformación. Bien, pero ¿qué le rodea a esta neoformación?
Si esta es la neoformación, ¿qué les rodea? ¿Qué es esto? Entonces, no sabemos lo básico. ¿Qué será esto? 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 Son núcleos de células endoteliales. Y si son núcleos de células endoteliales, ¿qué será esto? La pared de un vaso sanguíneo. ¿Qué tipo de vaso será? Si la pared es delgada y la formación es ovalada, esto ha de ser un vaso venoso. Ya. Y si es que esto no es un vaso venoso, si es que esto no es una vena, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Perdón? Alguien dijo la respuesta. Un linfático. No nos queda de otra, ¿no es cierto? En el linfático, para diferenciar una vena de un linfático, ¿de qué nos valemos en la histología básica? Entonces, señores, chuta, estamos mal. Perdoncito, me voy a orinar así, perdón. Estamos mal. ¿Cómo se diferencia una vena de un linfático? Primero, es que si no se sabe y se lanza por ahí una moneda, ¿no? Cara o sello, ya. No, un estudiante en medicina hay que hablar con solidez, con conocimiento, ¿sí? Y si no se sabe, es mejor quedarse callado, porque si no, le arrastran. Claro. Ustedes han de vivir el síndrome de Burniol, algo así. ¿Han oído eso? No han oído nada. Es que no están en nada. En todo menos en medicina. Ese síndrome es el famoso síndrome del cansancio del médico residente, que se asocia al bullying del médico tratante al médico residente. Entonces todas las mañanas el médico tratante entra y al residente le hace toma, date la vuelta, también atrás por mulo. Pero mañana me vienes aprendiendo de memoria las cosas. Esa es la práctica médica, señores. A nosotros nos han chirriado esta vida y la otra. Seguro que yo en el sepulcro me da la vuelta para que me terminen de chirriar de la otra nalga, que no me chirriaron lo suficiente. Esa es la medicina, señores. Si ustedes no saben, les van a chirriar, pero durísimo. Y si al siguiente día no vienen sabiendo qué pasa en el tercero, nadie le toma en cuenta ni para que vaya a comprar pan o azúcar para el café. Nadie. Queda perdido, sumido en su propia ignorancia. Esa es la medicina. A eso se han metido ustedes. Sí. Entonces no es la medicina de la cucharita. Hola, abuelita, tome, abra la boquita, mi vida, trague. No. Si usted no coge y come, está perdida, se muere del hambre. Fácil, señores. Un linfático tiene un endotelio discontinuo. Es decir, la pared de un linfático tiene menos células endoteliales que la de un vaso venoso. Y en segundo lugar, el espesor de la pared. El del linfático es una pared mínima. ¿Sí? El de la vena hay un poquito de fibras de tejido conectivo y muscular. Punto. Ahora, si usted me dice a mí, este es un linfático, esta es una vena, yo le digo, no sé. Pero si yo le digo no sé y me pregunta qué hace para saber, entonces ahí sí. Y si les digo diciendo no sé, pues ahí sí soy burro, ¿no? Porque no sé nada. Entonces,
para saber si es que esto efectivamente es un vaso venoso o un linfático, le hago una elástica de Van Gieson y voy a encontrar 4 reales de fibras elásticas en la vena y en el linfático ninguna. Efectivamente, en condiciones científicas adecuadas, para demostrar que este es una... ¿qué sería esto entonces? Si está en una vena, ¿qué sería? Fácil, un trombo tumoral, una diseminación vascular de una neoplasia, porque está en un vaso sanguíneo, es un trombo tumoral. Todos los trombos tumorales que se hallan en los cortes histológicos, ese corte debe ser sometido a tensión elástica de Van Gieson. Claro, eso se hace en sitios serios, ¿no? No aquí, ¿qué va? Entonces aquí tenemos un trombo tumoral que está constituido por células epiteliales. No, pero estoy seguro que esto después de 15 días sí te he visto ni me acuerdo, porque la medicina no funciona así. Entonces, ven el parénquima normal y justo ven dónde está el trombo. ¿Sí, no es cierto? Ya. Está alejado de todo, porque aquí no hay ningún tumor. Vamos a empezar a ver el tumor, porque si no, se nos da las 8. Aquí tenemos otras 2 cosas curiosas. ¿Sí? Que estos conglomerados de células anormales ya no están en los vasos sanguíneos. Ya no están en los vasos sanguíneos. Ya no están. Si ven que las características histológicas son parecidas a las que vimos al comienzo, si ven. Entonces, ¿dónde están esos conglomerados de células anormales, señor Fernández? ¿Quién es el señor Fernández? ¿Dónde están? En los espacios alveolares. Ah, exacto. Están en los espacios alveolares. Entonces tenemos un tumor que está metastatizando por vía vascular, venosa o linfática y además por vía, ¿qué? Por vía aérea. ¿Sí? Si esta persona tose y tiene esputo, vamos a ver esas células, porque están en los espacios aéreos. Y aquí vemos lo primero. Bueno, no les vamos a amargar. Entonces, señores, o sea, hablemos serio, ¿no? ¿Cómo queremos aprender lo anormal si no sabemos lo normal? Miren, a ver, aquí tenemos la pared de un alveolo, ¿no es cierto? Acá tenemos la pared de otro alveolo, ¿no es cierto? En el alveolo seguimos viendo estos conglomerados de células que tienen una forma de papa, por eso se llaman papilas. Aquí vemos un patrón papilar. Comparemos esta pared, comparemos con esta pared. Resulta que esta pared está forrada por estas células epiteliales anormales y esta no. Si veríamos solo esto, ¿cuál sería el diagnóstico? Entonces miren, de la teoría que revisamos ayer a la práctica de ahora, ¿qué ha quedado? Nada. No. De la teoría a la práctica. A ver, vamos a ver. Carcinoma de células pequeñas. Como su nombre lo indica, células pequeñas. ¿Sí? Moldeadas. De contornos moldeados. Con núcleos que ocupan casi todo el tamaño de la célula. Y con una cromatina en sal y pimienta. ¿Eso aquí se ve o no se ve? Pues no se ve. Claro. Pues no se ve. Pero estoy seguro que el que dice no se ve, no dice porque sabe, sino dice por lógica. Para saber,
No solamente hay que ir al libro de Robbins, ¿no? Sino hay que buscar otros libritos y buscar el carcinoma en células pequeñas y ver imágenes y bañarse en imágenes. Solo así se aprende. Si no, no se aprende. Pero adicionalmente hay otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque esto no veíamos antes. Este sombreado, rosado en el espacio alveolar, no veíamos antes. Los espacios alveolares eran absolutamente claros, ¿no es cierto? ¿Qué será eso? Exacto, eso es moco. Eso es moco. Y entonces, aquí tenemos la mucina y aquí tenemos las células neoplásicas. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces vean que de los hallazgos morfológicos llegamos al diagnóstico. Ahora bien, adenocarcinoma, perfecto. Yo le digo, esto puede ser un adenocarcinoma metastásico. Es la metástasis de un adenocarcinoma del colon al pulmón. ¿Qué hago? Para decir que este es un tumor primario de pulmón, ¿qué hago? Entonces, todo lo que usted habló, señora, ayer sobre la genética extensamente no tiene ninguna solidez, porque se aprendió de memoria. Ninguna solidez, se aprendió de memoria. Entonces cree que medicina es una condición, o el que estudia medicina debe tener una condición indispensable, que es la memoria. Yo me aprendo de memoria y tengo resuelto el problema. Claro que lo resuelve el problema para mañana, pero no lo resuelve el problema para siempre. Y en medicina hay que aprender a resolver los problemas para siempre. Claro. Yo no le voy a poner una, ¿cómo se llama? De agua fría, ya se me fue el nombre. Un paño de agua fría, ¿no es cierto?, en la cabeza de un paciente que tiene apendicitis aguda. No saco nada. Eso es lo que hacen ustedes. Exactamente. Eso hacen ustedes. Entonces ponen un pañito ahí de agua fría, se aprenden de memoria y después de 15 días, chao. Estos señores, si veríamos solo esto, hablaríamos de una hiperplasia adenomatosa atípica. ¿Sí? Sigamos viendo. Se ve el moco, ¿no? Y de lejos se ve más todavía. Miren, si vemos esto, ya no es una hiperplasia adenomatosa típica. Me refiero a esto. Todo el tejido normal del alveolo ha sido reemplazado por este tejido francamente neoplásico. Son células que están forrando la pared del alveolo. Y en otros sitios hacen estas estructuras digitiformes. Aquí está la pared del alveolo y el alveolo está forrado por las células neoplásicas. Y aquí las células neoplásicas son alargadas, ya no son ovaladas, son alargadas. Por lo tanto, hay un mayor pleomorfismo nuclear. Esto ya no es una hiperplasia adenomatosa atípica. Si solamente veríamos esto en todo el campo microscópico, esto sería un adenocarcinoma in situ. Claro, ¿no es cierto? Adenocarcinoma in situ. Adenocarcinoma in situ además, porque hay aquí ¿qué? Hay moco. Y en la luz del alveolo, moco, ¿cómo así? Moco hay en las vías aéreas, hay en los bronquios, pero no en los alveolos. Porque no hay células caliciformes, ni glándulas mucosas. ¿Qué será esto? ¿Qué será eso? Linfocitos.
Miren, en una placa, 40 minutos. Entonces, por eso a mí me hierve la sangre cuando la gente no es puntual y no viene a tiempo. Nos roba tiempo. Aquí, todos los alvéolos están reemplazados por las células neoplásicas. ¿Sí? Esta imagen tranquilamente puede estar en relación con un carcinoma que antiguamente se denominaba bronquiolo alveolar. Y aquí se ve cómo se ha reemplazado a la pared del alveolo por estructuras glandulares. Glandulares. Estructuras tubulares y glandulares. Sí. Y aquí, hiperplasia adenomatosa típica, y aquí, adenocarcinoma in situ, y aquí, adenocarcinoma evidente. Entonces, este es un ejemplo de un adenocarcinoma predominantemente de patrón papilar. Si ven las estructuras papilares por todo lado. Es más, aquí el tumor ya forma ¿qué? Aquí el tumor ya forma glándulas. Están en el centro, del centro a los costados. Y acá, miren cómo es un alveolo normal, no comprometido todavía por la neoplasia, que está en el centro, pero que ya tiene moco, ¿sí? Y al lado la neoplasia. Y adicionalmente aquí ya se ve otra cosa. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Siempre, tejido básico. ¿Qué tejido básico? Epitelial, conectivo, muscular o nervioso. Ese es un tejido conectivo. ¿En qué parte del pulmón habrá tejido conectivo en condiciones normales? Exacto. Entonces ahí tenemos la pleura. Que la pleura está engrosada porque tiene una respuesta. Se me fue el nombre ahorita. Se me fue el nombre. Que hace que los tumores malignos sean firmes y duros. Pero no es solamente eso. Es que la neoplasia ya está comprometiendo la cara interna de la pleura. La cara adherida al parénquima pulmonar ya está comprometiendo y está infiltrando. Entonces, después de poco tiempo, ¿cuál será la manifestación clínica de este paciente? ¿Cuál es? Disnea. Ah, si es una mujer que no fuma. ¿Por qué va a tener disnea? Disnea. La mujer ya está cansada, ya está sentada en la cama y no se quiere levantar. Es que nosotros no entendemos el proceso de salud y de enfermedad, no lo entendemos. No lo entendemos. Lo entendemos solo cuando lo vivimos, cuando estamos con él o vivimos de él. ¿Qué manifestación clínica deberá tener? Eso es tan subjetivo. Tan subjetivo es el dolor. Que no es un elemento contundente del diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué podrá tener esta paciente después de un mes o después de 2 meses? ¿Qué complicación? ¿Perdón? Pérdida de peso, ya está perdiendo peso hace fechas. Perdón, hemoptisis, ¿por qué? Está rompiéndose. No está sangrando. Expectoración. No, claro que está tosiendo. Evidente, o sea que la frecuencia de la tos va a aumentar y por eso vamos a decir que está comprometida la pleura. No.
ustedes están igualitos a los estudiantes de laboratorio clínico. Les pregunto, un paciente, cuando hablamos de los 4 pilares de la patología, la etiología, la patogenia, la morfología y las manifestaciones clínicas, entonces hablábamos de la importancia de las manifestaciones clínicas en las enfermedades. Y les decía que en muchas enfermedades las manifestaciones clínicas no revelan lo que el paciente tiene. Por eso es que muchos tumores pasan desapercibidos y no se diagnostican oportunamente, porque la clínica no brinda signos y síntomas evidentes. Pero les decía que eso no sucede en todos los casos. Por ejemplo, si yo estoy enfrentando a un paciente que tiene un tumor en la papila de Vater, el paciente no se queja de nada, pero de pronto aparece con un signo. ¿Cuál será ese signo? Si tenemos un tumor de 8 milímetros en la papila de Vater, el paciente tiene un signo. Señorita, ¿cuál será ese signo? Que le obliga a ir al médico, porque ella o él estaban perfectamente bien, ningún problema. De pronto, ¿qué aparecerá? ¿Ya ven? ¿Ya ven? O sea, no se diferencian ustedes en nada de los estudiantes de laboratorio clínico, que no han hecho en su vida una práctica de clínica. Bueno, creo que ustedes tampoco, ¿no? Para el caso de la neoplasia de la papila de Vater, la primera manifestación clínica, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué provoca un tumor en la papila de Vater? ¿Qué provoca? Obstrucción del colédoco. Imposibilidad de que la bilis salga al intestino delgado. Por lo tanto, la primera manifestación clínica de ese paciente será ¿qué? Pero por favor, ya ven. O sea, señores, yo el próximo miércoles voy a traer cucharas para todos ustedes. ¿Ah? Aquí, ¿cuál será la primera manifestación clínica que nos haga sospechar que el tumor está involucrando a la pleura? Fácil. Derrame de cianosis. Derrame pleural. Derrame pleural. Y muchas de estas pacientes están decaídas, cansadas, asumen a cualquier cosa, que el marido les pega, que el marido les arrastra, que el marido no sé cuánto. ¿No es cierto? Porque en esta vida de todo lo malo tiene la culpa el marido. No es así. De lo bueno nunca, ya tienen que irse, ya se van. Entonces habrá un derrame pleural ahí. Y vean que el otro tumor, el carcinoma broncogénico, ni hemos visto. Ojalá podamos ver la próxima semana. Gracias, señor.